Bienvenido al jardín de la oración esta mañana. Dios es bueno y maravilloso y para siempre es su misericordia. Muchas bendiciones a todas esas rosas que adornan el altar de nuestro Señor en este día. Ven, hoy vamos a estar hablando de un hombre, de un terrorista prácticamente. En este caso sería el apóstol Pablo, Saulo. Amén. Vamos a estar hablando, leyendo en el libro de Hechos, capítulo 9, la conversión de este hombre, cómo el Señor nos trajo a sus pies y nos da esperanza. Si hoy vemos a un terrorista, un hombre, un pandillero, sin esperanza, vemos su vida totalmente destrozada. Si tan solo abriesen su corazón al llamado que el Señor está haciendo, Dios podría transformar su vida como la hizo con este hombre. Porque lo que el Señor hace, lo hace hoy, mañana y siempre. Amén. Así que vamos a estar orando, hablando, leyendo en el libro de Hechos, capítulo 9. Vamos a estar leyendo el versículo 1 al 6, dice así la palabra de Dios. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de ese camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Gloria a Dios. Señor, bendiga su santa palabra en este día. Hechos capítulo 9, versículo 1 al 6, leímos la conversión de Saulo de Tarso. Amén. Lo vemos en este día. El mismo Dios se le apareció. Iba con cartas rumbo a perseguir a aquellos hombres y mujeres que estaban proclamando a Cristo resucitado. Y el mismo Dios: ¿quién eres?, le pregunta a él. Se sintió invadido. ¿Quién es que me persigue? ¿Quién es que me está acosando? Yo soy Jesús. ¿Por qué me persigues? Que la gente no ha entendido que perseguir al que predica, al que le sirve, es persiguiendo al mismo Dios. ¿Por qué me persigues? Pero Pablo, Saulo, sabiendo que era algo sobrenatural, comenzó a temer, a temblar. Como cuando nosotros recibimos una visitación sobrenatural, no nos alcanza la fuerza, hermano. Sentimos que nos desplomamos prácticamente. Así que comenzó a temblar, temeroso. ¿Qué quieres que haga? Él sabía que alguna instrucción venía para con él. ¿Qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y ahí se te dirá lo que debes hacer. Dios siempre que nos llama, hermano, tiene una instrucción para nosotros. Hay un propósito para cumplir con nuestro llamado. Dios no nos llama por gusto. De repente tu propósito no sea alcanzar muchas naciones, pero alcanzar tu familia. Muchos de nosotros somos atalaya en nuestra familia. De repente ninguno de nosotros conoció a Cristo, no ha conocido el evangelio. Ninguno de nuestra familia pues ha conocido, pero a través de nosotros pueden llegar a los pies de Jesús. Nosotros somos ese instrumento para que el Señor se manifieste y ellos puedan alcanzar salvación. Sí, hemos venido a los pies del Señor con ese propósito. Y muchos de nosotros lo hemos experimentado, lo único que conocíamos de la palabra. Los únicos, y de esa palabra hermosa. Porque cuando yo me convertí al Señor, ya yo estudiaba en otra religión para ser bautizada, hermano. Ya eran los planes de mi papá. Pero el Señor hizo una interrupción, como quien dice, una aparición de repente vino a mi vida y causó un impacto en mi vida, que yo no seguí los estudios que tenía programado en aquel lugar, porque vi que algo sobrenatural había acontecido en mi vida y dejé aquello y me quedé aquí adorando y bendiciendo al Señor. Entonces Pablo pertenecía a la fariseo. Esos fariseos creían en la inmortalidad del alma. No todo acababa con la muerte.
sino que las almas seguían viviendo según los fariseos. Creían en unos castigos y unas recompensas eternas. Las almas de los malvados eran confinadas en el infierno para recibir su castigo, mientras que las almas bondadosas eran premiadas. Esa era la idea de los fariseos. Y Pablo era un fariseo. Pero para que vean, hermano, dice la palabra de Dios, hay caminos del hombre que le parecen perfectos, pero su fin es fin de muerte, lo dice la palabra de Dios. Lo estamos viendo porque Pablo era fariseo y creía, pero se había ensañado con el pueblo de Dios, persiguiéndolo, matándolo. Él estuvo presente en la muerte de Esteban, sí. Lucas lo dice en el libro de Hechos, dice Lucas, Hechos 7:58. Los que estaban apedreando a Esteban dejaron los vestidos a los pies de un joven que se llamaba Saulo. También en el capítulo 8:3 dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. O sea que el llamado de Pablo fue sobrenatural. Cuando Pablo se convirtió, la gente no creía, tenía miedo. Pensaba que venía vestido de oveja, cuando sabemos que era un lobo. No le creía, tuvo que apartarse por unos años. Amén. Hasta cuando él recibiera credibilidad, hasta que después Bernabé lo ayudó para incorporarse al cuerpo de Cristo. No fue fácil para estos cristianos. Un hombre que lo perseguía hasta ahí que predicándole cómo fue eso. Si el mismo Ananías, cuando el Señor que le estaba orando, recibió una instrucción de parte del Señor que fuera a ministrarlo, dice, este hombre es instrumento para mí. Sí, Señor. Sí, Señor, aleluya. Dice, ya visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos para que recobre la vista. O sea, el Señor tenía un propósito de mandar a Saulo, a Ananías, a Saulo, para que le pusiera la mano y recobrara la vista, pero el mismo Ananías no quería. Saulo, ¿quién? Este hombre, sí, ese mismo. Ese hombre es instrumento para mí, poderoso Dios. Dios no se equivoca en cuando nos llama, sabe que lo podemos hacer. Muchas veces nos sentimos incapaces. Yo no puedo. Sí, no puedo. Si Dios te hizo la invitación, si Dios te hizo el llamado, es porque Él te va a preparar, te va a dar las herramientas para que tú ejecutes la instrucción. Dice Pablo, ¿qué quieres que haga? Vete a la ciudad, que ahí vas a recibir instrucción. Cuando Dios nos llama, hermano, recibimos instrucción de parte de Dios. No somos llamados por amor al arte, no. Ni para adornar la iglesia, ni para tener un ministerio de banca, como muchas veces se piensa. Yo recibí al Señor y siempre vengo a escuchar. Hay algo que Dios quiere que tú hagas en el reino de los cielos. Dios tiene un propósito con tu llamado en este día, con nuestro llamado. Si no has venido al Señor, cuando el Señor tú vengas a los pies de Cristo, Dios tendrá un propósito contigo, un propósito único. Porque los ministerios no son iguales, son diferentes. Hay diferentes cosas que hacer. Y Dios nos da la gracia para poder alcanzar las almas a través de lo que pone en nosotros. Amén. Bueno, y la agresividad de Pablo sirvió de mucho. Fue un hombre agresivo en el camino. Consiguió muchas almas. Escribió muchos libros. Él dice, yo soy el abortivo porque no estuve presente cuando el Señor estuvo en la tierra, pero yo tuve un encuentro personal con el Señor. Es muy importante, hermano. A veces pensamos que si fuera Pablo estudió con Gamaliel. Muchas veces nos decimos, si tuvieran el mejor instituto bíblico, si perteneciera a tal universidad, de repente yo podría ser, hermano, si Dios te está llamando y tú obedeces, tú lo vas a lograr en el nombre de Jesús. Porque Dios solamente está buscando corazones dispuestos, hermano, atrevidos. Esa es la palabra de Dios que de los días de Juan el Bautista, los violentos son los que arrebatan el reino. Entonces, si tú tienes ese coraje, esa fe para alcanzar lo que el Señor te está proponiendo en este día, tú lo vas a lograr. No tienes que tener ningún máster. No vengo de ningún tipo de universidad reconocida para levantarme a hablar. Habla. Que el que te va a respaldar es el Espíritu Santo de Dios. Y el que va a conviccionar las vidas es el Espíritu Santo. Aleluya.
No van a ser tus máster ni tus certificados, va a ser la convicción, la conexión con el Espíritu de Dios que te va a permitir despertar el Espíritu en las almas dormidas en este día. Sí, Señor, eso es lo que va a producir en el mundo espiritual un despertar. Aquellos que están dormidos puedan abrir sus ojos, aquellos que están ciegos puedan recibir vista espiritual a través de lo que tú puedas compartir. Porque tú estás claro. No soy yo solamente soy un instrumento para su gloria. Sabemos que Saulo fue un instrumento. El mismo Dios lo visitó y él se encargó de compartir su conversión donde iba. Porque no fue cuento. Y estuvo acompañado. Dice el 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. O sea, todo el mundo vio el estrupicio, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Ellos también pudieron escuchar la voz. Y escucharon el llamado. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Los hombres fueron testigos, pero el llamamiento era individual. Era directo para Saulo. Como muchas veces estamos en la multitud y el Espíritu Santo nos está hablando a nosotros. Otros no podrán oír lo que Dios te está diciendo a ti, pero escucha, porque Dios de repente tiene diferentes maneras de obrar. ¿Cómo? La campaña estaba buena y estaban cantando y Dios me estaba ministrando. Hey, Dios cuando agarra la oportunidad de revelarse a nuestra vida y ministrarnos, lo hace. Tú puedes estar escuchando una alabanza y Dios te está ministrando, Dios te está hablando, te está mostrando cosas. Esa es la manera como Dios opera en el mundo espiritual. Se hace sentir de diferentes maneras. Para que tú sepas que tú sirves a un Dios vivo. Saulo se dio cuenta que él servía a un Dios vivo cuando el Señor se le apareció. Nadie lo pudo callar de ahí en adelante. No, porque la convicción fue genuina. Fue directa. No hubo intermediario ahí, no hubo predicador. Dios se le reveló personalmente poderoso a Saulo. Y vemos el tipo de apóstol que fue Pablo. Un hombre agresivo. Así que esa agresividad que él tenía cuando era fariseo, pero cuando no tenía el conocimiento de Dios, esa misma agresividad la usó para buscar las almas y ser ministro de los gentiles. Porque él lo dice, el Señor me llamó a ministrar a los gentiles. Nosotros. Amén. Los que no éramos judíos. El Señor lo mandó a ministrar a ese pueblo. Y porque de repente los judíos pensaban que solamente la salvación era para ellos. Vemos el caso de Cornelio, que cuando Pedro fue a asistir a Cornelio, le hicieron una junta. Pero Pedro le dijo, mira, yo me sorprendí que así como el Espíritu de Dios se mueve con nosotros, se movió en la casa de Cornelio. Entonces significa que no es solamente para nosotros. Esta bendición no solamente para nosotros, es para ser compartida. No solamente para ti es la bendición, compártela. Que hay mucha gente ciega, sin esperanza. Comparte la bendición. Yo sirvo a un Dios vivo que me responde, que tiene misericordia de mí. Comparte. Que tu vecina sepa, que nuestros vecinos sepan, que nuestros familiares sepan, que nuestros compañeros de trabajo sepan que servimos a un Dios vivo. Pablo no lo cayó. Saulo no lo cayó. De repente, bueno, él se separó por un tiempo hasta que la gente de repente, Dios trató con él este tiempo que él se separó, amén. Fue a lugares donde me imagino de conocer más acerca de los gentiles, amén. Pero su compañía, las personas que siempre estaban con él, yo le aseguro que lo dejaron. No podemos estar con este hombre, se ha unido al clan. Alabado sea Dios. Dios lo escogió para ser cabeza, para estar al frente. Dios hizo la elección. Entonces, hablar de la conversión del apóstol Pablo en este día es mostrarnos a nosotros que el Señor se sigue manifestando en nuestra vida. Déjeme decir, hermano, que en ese tiempo Pablo era asignado, se asignaría en este momento como un terrorista. Y hemos visto WhatsApp, me han visto muchos videos que muchos de ellos también se han convertido, que estaban azotando a los misioneros, persiguiendo a los cristianos, cuando una voz le habló. A mí me tocó personalmente escuchar una, gloria a Dios. Eso significa que Dios todavía sigue obrando, que Dios sigue trabajando, que lo que Él hizo en el pasado lo hace en el presente y lo hará en el futuro, porque Él no ha cambiado. Que cualquier
terrorista que nosotros veamos, que no conoce al Señor por lo que está haciendo, oremos por ellos, que una noche pueden ser visitados por el Espíritu de Dios y su vida va a cambiar. Oremos por ellos, no dejemos de orar. Claro, no duele lo que hacen, persiguen a los cristianos, queman a los misioneros, les queman la casa, sus propiedades, pero oremos por ellos, para que el Señor los visite de igual manera y cambien su proceder, y de la agresividad que tengan atacando, puedan atacar a aquellos, reversan su actividad buscando las almas. Amén. Dios lo puede hacer. Si lo hizo años con el apóstol Pablo, yo sé que en este tiempo lo está haciendo con aquellas personas que están persiguiendo a los cristianos, porque así obra nuestro Dios. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Si el Señor lo hizo con Saulo, lo puede estar haciendo en este momento con cualquier pandillero que nosotros conozcamos, o rapero, o estos jóvenes que andan en este tipo de música se están convirtiendo en Cristo. Sabemos que es una lucha y tenemos que orar por ellos. Amén. Pedirle al Señor que ellos puedan perseverar, agarrándose la roca inconmovible que es Cristo. No es fácil, pero nada es imposible. Al que cree, nada le es imposible, dice la palabra, aleluya. Si para Dios no hay nada imposible, para los que creemos en Él tampoco habrá imposibilidad. Así que oremos por aquellos raperos, cantantes, artistas, actores que no conocen al Señor, hermano. Ellos también son almas y necesitan el toque de Dios en este día. Sí, Señor, y tú puedes contribuir en su conversión. ¿Cómo? Orando por ellos. Orando por ellos que vengan a Cristo, que sea un impacto en el mundo espiritual. ¿Cómo? Fulano. Yo conozco, y Pablo le dice, aquellos que usted me conoce, ¿quién no lo conocía a él? ¿Quién no sabía de sus andanzas? ¿Ven que Lucas escribió en Hechos, en muchas partes, cómo Saulo estaba involucrado en el asunto, en la persecución con los cristianos? Todo el pueblo conocía sus andanzas. O sea, no importa que el pueblo conozca, Dios hace milagros. Dios hace milagros en este día. Así, Señor, Él hace milagros, sea físico, financiero, espiritual. Dios hace un milagro en nuestra vida en esta hora. Él hace milagros y prodigios sin cesar. No ha menguado su poder. No, Él es el mismo. Él es inmutable. Así como el Señor transformó la vida de Saulo, apareciéndole personalmente y separándolo para Él, porque eso es lo que el Señor hizo. Voy a separar a este hombre. Lo mantuvo 3 días ciego. Estos 3 días Saulo estaba orando, porque el Señor le dijo así a Ananías, ve allá que él ora. Él está orando. Señor, me imagino que le estaba preguntando, bueno, Señor, pidiéndole perdón al Señor por todo lo que había hecho, y pidiéndole al Señor, bueno, y ahora, ¿qué quiere que haga? Como le preguntó públicamente. Entonces, cuando estas personas se convierten a Dios, entra en un proceso de preparación, como quien dice, de búsqueda, de entrega, para que Dios pueda perfeccionar la obra en ellos, hermano. Porque eso es lo que Dios hace. Dios quiere llevarnos a la estatura del varón perfecto que esté. Pero el hombre y la mujer tienen que buscarme. Buscadme y me hallaréis, dice la palabra de Dios. Una vez Saulo escuchó la voz, él decidió, bueno, el Señor me visitó, necesito corresponderle al llamado y obedecer a las instrucciones que Él me da en esta hora. Y por eso podemos observar el gran fruto, el gran trabajo que hizo el apóstol Pablo a raíz de su conversión. ¿Por qué? Porque siguió instrucciones. Eso es lo que muchas veces nos hace falta, seguir instrucciones, las instrucciones que Dios tiene para que alcancemos victoria. Que Dios me le bendiga en esta hora hermosa. Dios es bueno, nos bendice con su palabra en este día, entendiendo que para Él no hay nada imposible. Por más criminales que seamos, por más terroristas que seamos, por más asesinos que seamos, Dios tiene el poder para transformarnos si correspondemos a su llamado. Amén. Dios me le bendiga muy ricamente en esta hora. Shalom, shalom, bendiciones. Amén.